Hola público de Tu Money, bienvenidos a Show Me Tu Money. Yo soy Joana Pirot, hoy vamos a hablar de ahorro y tenemos a los siguientes invitados. ¿Cómo estás, Paco Reyes? Muchas gracias por estar aquí. No, mil gracias por invitarme, la verdad, encantado. Y no estás solo. Vía remota tenemos a Marcus Dantus. ¿Cómo estás, Marcus? Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a ambos. El tema de esta vez es el ahorro y vamos a hacer también una serie de preguntas. Yo te voy a escoger a ti tus preguntas, Marcus, porque aquí están en la mesa y tú no estás aquí. Y el tema que nos concierne a todos es el dinero, porque aunque seas especialista o no seas especialista, el dinero es algo en el que tratamos todos y a todos 100%. nos interesa. Vamos por esta morada que está en medio. Alguien que no esté vivo y que no hayas conocido, que admires. A ver, empieza tú, Marcus. Nelson Mandela. Ok, ¿por? No, bueno, la historia de Nelson es increíble. Es increíble, sí. Es un cuate que, siempre peleó por lo que creía. Estuvo en la cárcel, sale de la cárcel y acaba de presidente de un país que ni siquiera aceptaba a la gente de su raza, de su color. Claro. Y luego, además de todo, perdona a la gente que lo había... O sea... Sí. Es un gran ejemplo para la humanidad. Creo que es la parte más admirable, ¿no? En un país donde el 90% de la gente es negra. Claro. Y habían sido oprimidos por los blancos tanto tiempo que logró controlar esa situación muy bien. Ahora toca a ti, Paco. ¿A quién admiras? No, maravilloso. Marcus, Nelson Mandela, genial. Voy a tratar de polarizar el ejemplo. Me guío mucho por los deportes. Soy una persona que está siempre metido en este tema. Cuando veo este documental de Kobe Bryant, que fallece el año pasado, fue un tema que la verdad, ahí es cuando dices, híjole, si atraes las energías, ¿no? Es una persona increíble, un jugador espectacular realmente, con grandes sentimientos, grandes valores y de repente en un helicóptero pues, pierde la vida, claro. Entonces terrible. Eso estaba conectado a las personas actualmente vivas, pero de ese tipo de personas y entendiendo un poquito el mood de lo que pasó hace un año y fue muy reciente. Esta persona es admirable realmente lo que hizo y cómo trascendió en el deporte sin ser la gran persona, vamos a llamarlo así, como un Michael Jordan, que hoy es leyenda, pero es una leyenda viviente, ¿no? El tuyo sería Kobe Bryant. Podría ser. Ok. Tenemos una pregunta en redes. Si apenas me alcanza, ¿cómo puedo ahorrar? Bueno, hay muchas maneras de ahorrar. Lo primero es, trata de dejar de gastar en cosas superfluas, ¿no? Okay. Trata de, por ejemplo, quitar tu deuda lo más rápido posible. La deuda es lo que mata, ¿no? Eso de estar pagando mensualidades por cosas que al principio parece ser muy buena idea. Okay. Cuando se van acumulando, pues vas perdiendo obviamente eso. Obviamente, si gastas más de lo que ingresas, pues no puedes ahorrar. O sea, no hay manera. Entonces, tienes que ajustar tus gastos a tu nivel de ingresos o encontrar un mayor ingreso, ¿no? Encontrar un mayor ingreso, creo que todos queremos, no siempre se puede. Si tuvieras que decir, he oído como a diferentes expertos decir, no, pues tienes que ahorrar por lo menos el 10% de lo que ganas, luego otros 20 o 30, o sea, idealmente, ¿cuál es el porcentaje? Y ahorita vamos a responder eso, pero ¿cuál sería como el porcentaje ideal en lo que la gente debería de estar ahorrando, idealmente? De verdad, no creo que haya un porcentaje ideal. Yo creo que el chiste es ahorrar. Yo creo que lo primero es que tienes que gastar menos de lo que ingresas, punto. Okay. Si puedes ingresar más, perfecto. Si no, pues tienes que ajustar tus gastos y vivir con menos, ¿no? Y con eso ahorrar. Ahora, si me dices un porcentaje, yo también te diría que por lo menos el 10-15% de lo que tengas lo vayas ahorrando como mínimo, ¿no? Pero pues ojalá pudieras ahorrar el 90% de lo que ingresas. No, pues eso sería ideal, realmente. Si apenas me alcanza, ¿cómo puedo ahorrar, Paco? Creo que Marco lo ha comentado muy bien, pero de entrada es poner en blanco y negro tus ingresos, o sea, qué es lo que ingresa y por otro lado en blanco y negro, dónde está toda esa salida de dinero. Entonces, teniendo esa claridad, creo que ahí es básico, ¿no? O sea, es tan sencillo como entender realmente y poner en blanco y negro precisamente lo que sale versus lo que ingresa
Algo Ok. muy sencillito. O sea, Ahora, claridad. no es por ser el abogado del diablo, pero mucha gente pensaría que, por ejemplo, comprarte cosas en Rappi a lo mejor son cosas superfluas. ¿Son superfluas o no son superfluas? No, yo creo que si hablamos un poquito del contexto de Rappi, hay 1000 cosas que puedes comprar en Rappi, pero una necesidad básica es el alimento, ¿no? O sea, la comida. Sí. ¿no? Entonces, mucho de lo que hacemos nosotros es facilitarle la vida a las personas. Y esto, al final, juega dentro del mundo de la conveniencia. La parte de la misión que tenemos como negocio es hacerle más fácil la vida a la gente. Simplemente juegas dentro del esquema de prontitud. Entonces, no necesariamente. Creo que ahí es un poco de balancear. Si hablamos desde el punto de vista de que el tiempo es dinero, pues Ok. ahí hay una oportunidad ahí interesante que puedes capitalizar también. No hay mejor momento que este para aplicaciones como Rappi. O sea, todo te llega a tu casa. No nada más Rappi. Creo que muchas de las empresas y estos modelos de crowdsourcing bajo economías de escala, realmente el entorno nos favoreció mucho. Es una realidad. Estábamos preparados, llegó el momento y lo capitalizamos. Rappi ha podido darle empleo bajo este esquema de nueva economía a escala a muchas personas. Sí, que hoy claro. se conectan, Es importantísimo eso. Se conectan en la aplicación y pueden estar trabajando 6, 8, 10 horas al día y generando ingresos. Ese es el tipo de las nuevas realidades, de los nuevos trends que hoy están pasando, no nada más en México, en todo el mundo. Y Rappi pues, está siendo partícipe de estas nuevas economías, vamos a llamarlas así. Tenemos el siguiente contenido. Las finanzas parecen un tema complicado, pero cuando hablamos de finanzas personales, todo cambia. Simplemente porque están hablando del dinero que tenemos en nuestra bolsa, y no en la de valores. A todos nos interesa el dinero, y como dicen por ahí, nadie está peleado con el suyo. Pero ¿por qué parece que algunos se llevan mejor con el dinero que otros? Chance y es porque entienden mejor la economía desde un principio muy básico, pero a la vez algo complicado para cualquiera: el ahorro. Todos sabemos qué es, pero no todos lo aplicamos igual. Hay quienes ahorran para algo en especial o para alguien especial, para un viaje o para lo que sea que tengan en mente. Pero, ¿qué tal si comenzamos a ahorrar por seguridad económica? Si lo haces así, se podría decir que estás en el siguiente nivel del ahorro. Pero, ¿cómo empezar a ahorrar? Podrías aplicar la regla del 50, 30, 20. 50 para gastos básicos, 30 para gastos personales y el 20 restante para el ahorro. Si te es complicada esta regla, puedes comenzar a ahorrar con el 10, en lo que te vas ajustando para llegar al 20, o incluso hasta más. Y recuerda que el ahorro no es lo que te sobre, es una costumbre. Y la verdad, no es nada fácil, pero se puede. Ya lo sabes. Si quieres comenzar a entender las finanzas, bien podrías comenzar por el ahorro. Esto es Show Me Your Money. Pues eso es nuestra como cápsula de lo que idealmente tendrá que ser el ahorro. ¿Tú ahorras? ¿Cuánto ahorras al mes, por ejemplo? ¿O tratas de...? Trato, o sea, Marcus comentaba 10, 15, ¿por qué no el 90%? En mi caso, cercano a los 40% me ha ayudado, es como que un numerito que traigo de forma constante y eso luego lo conviertes en inversión y te genera como nuevas fuentes de ingreso. Entonces esas gotitas que van cayendo con estos new revenue streams te generan, pues va sumando finalmente. En mi caso, un 40% aproximadamente. Siempre tiene que haber un fondito de emergencia, no sabes, o sea, lo que estamos viviendo no sabíamos que iba a suceder y siempre tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones. Que esperemos no vuelvan a pasar. Okay. Y vamos a hablar sobre un dato duro que tenemos sobre el ahorro, ¿verdad? El ingreso promedio mensual de un profesionista es de 11,690 pesos, mientras que en un monto medio de endeudamiento de 35,500, sin considerar el crédito hipotecario. ¿Qué opinas de este dato duro, Marcus? Bueno, pues es gravísimo, ¿no? Exacto. O sea, de nuevo, si tu endeudamiento es mayor a tu ingreso, pues va a ser imposible que salgas de eso y va a ser imposible que ahorres, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. No creo que sea algo cultural. Yo creo que tiene que ver mucho más, de nuevo, con educación. La mayoría de la gente en México no tiene educación financiera y no sabe ni siquiera la importancia del ahorro. No están bancarizados, viven al día. Y esto es gravísimo, ¿no? Obviamente esto a final de cuentas refleja en la cultura de la familia y la cultura de las vacaciones y muchas otras cosas, pero yo creo que es mucho más profundo que eso. Yo creo que es importante que la gente entienda que el dinero se acaba y cuando se acaba pues ya no puedes comprar cosas y ya no puedes comprar comida y ya no puedes hacer cosas. Y entonces tienes que aprender realmente a gastar de acuerdo al potencial que tienes de ingreso, ¿no? Y lo repito. No, total, o sea, creo que parte de esa educación hoy, con toda esta globalización y el acceso a
a la información depende mucho de las personas, de qué tanto podemos entrarle, ¿no? Creo que el tema cultural y educativo es básico. Posiblemente este promedio de ingreso es muy bajo, pero también tienes que saber cuál es tu estilo de vida y sobre eso también ir midiendo las cosas, porque también aspiramos luego a muchos temas, pero también si no ponemos de este lado es imposible poder escalar. ¿Han visto como esta transición de cómo el comercio informal ha ido como adaptándose a las cosas que son como necesidades prioritarias dentro de la pandemia? Obviamente es gente habilidosa, en México hay mucha gente muy creativa y además Sí. muy trabajador. Pero yo creo que el problema es, de nuevo, mucho más de raíz. Es un país en donde tenemos todos los recursos del mundo, deberían de alcanzar para todos. Y el problema es que, primero, no están bien distribuidos, hay acumulación. Sí, definitivamente. Pero además falta educación. O sea, si una persona no tiene educación, pues no puede aspirar tampoco a un trabajo que pague muy bien, porque su trabajo es de bajo valor agregado, ¿no? Sí. Y va a venir una época de automatización en donde muchos de estos trabajos yo creo que van a quedar obsoletos. Y todavía va a ser peor. La resiliencia de los mexicanos, la capacidad de trabajo, la creatividad inclusive que tenemos para resolver problemas es innegable, ¿no? Pero no podemos nada más vivir de eso. O sea, tenemos en algún momento que trascender a algo un poco más formal y más educado. O sea, la pasamos muy mal de repente y nos quejamos mucho, pero somos un país, la verdad, bastante chingón. Creo que hay mucha creatividad, hay mucho ingenio, ¿no? De repente se empieza a transformar la industria y los negocios. Lo que pasó a nivel, por ejemplo, e-commerce, la gente empezó a subir, no podías tener conciertos frente a un público, Sí. empezaste a tener todo vía streaming, gente que pues al final hacía ejercicio, iba en gimnasio, mismo caso, todo vía streaming. Entonces empiezas a reconfigurar y a resetear un poquito. Entonces es mucho también de desaprender y cómo vuelves a aprender ciertas cosas. Claro. Tienes que ponerte creativo, o sea, ya estás arriba de la ola, ¿no? Entonces Y adaptarte, tal cual, te tienes ¿no? que adaptar, Claro. ¿no? Y eso pasó, o sea, se empiezan a reconfigurar muchas de las cosas que al no poder tener contacto, hay formas de poderlo hacer y poder generar ingresos. Entonces eso a mí me tocó, o lo seguimos viviendo todavía Claro. muy de cerca. Entonces parte mucho también de la creatividad y de esa resiliencia, ¿no? que Por que supuesto, tenemos. que sí somos un pueblo muy resiliente. Y Muy. la verdad eso es increíble. Muy. Quiero ver si los dos me regalan como un consejo personal de éxito que le quieran compartir al público. Que dejen de tenerle miedo a tratar cosas nuevas. Ese Muy sería bien. mi primer y el consejo más importante que te puedo dar. El miedo es lo que paraliza a las gentes de hacer cosas extraordinarias. Y hay mucha gente, y más en un país como México, que tenemos miedo al fracaso y miedo a lo que opinen los demás y miedo a hablar en público y un chorro de miedos que si te los quitas, Sí. te garantizo que vas a ser más exitoso. Buenísimo, excelente contestación, no tengas miedo. Mi consejo sería visualicen siempre dónde quieren estar. Visualícenlo, al menos imagínenselo. Eso es importantísimo. Ok. Si no lo visualizamos y regresamos después al presente, porque nos podemos quedar también atorados en esa visualización y eso genera mucha angustia, ¿no? Entonces visualízate dónde te quieres ver. Y al tenerlo visualizado, al final estás poniendo un punto. Entonces vas a recordar del punto A al punto B, esa visualización es importante. Siempre tener ese objetivo, esa meta a la cual quieras llegar. A mí me ha funcionado mucho el visualizar. Y por otro lado, lo conecto con esa actitud y genera esa empatía. Entonces eso no lo podemos perder. No, y de repente como que crees que estás medio loquillo y demás, pero si no lo tienes en tu cabeza, si no lo visualizas, o sea, si no te lo imaginas primero, pues, ¿de dónde va a salir? O sea, todo lo que conocemos estaba en la cabeza de alguien más, o sea, antes de que fuera como físicamente palpable. Entonces, pues primero sí lo tienes que imaginar y lo tienes que ver en tu cabeza. Visualiza y luego trabaja muy, muy duro para ello. Muy, Ok. muy. Pues muchísimas gracias. Marcus Dantus, aunque estabas como lejos y demás, muchísimas gracias y ojalá nos podamos ver pronto físicamente. Ojalá. Ojalá. Muchísimas gracias por la invitación y cuídense mucho, que esto todavía no acaba. Y a ti también, Marcus, muchas gracias. Paco Reyes, Francisco Reyes, Paco Reyes. Muchísimas gracias por estar también aquí en el show de Tu Money. Mil gracias. Buenísimo lo que están haciendo en Rappi. Sé que también le han dado como muchísimo trabajo a muchísimas personas que están ahí, ¿no? Y su labor es increíble. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La verdad, es excelente show y cuenten con nosotros, lo que necesiten. Mil gracias.
Seguimos en Show Me to Money y esta vez nos estamos conectando con Roger González vía remota. Hola Roger, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde estás? ¿Dónde estás ahorita? Ahorita estoy aquí en la Ciudad de México. Acabo de hacer Venga la Alegría y bueno, muy contento de estar aquí contigo. Qué bueno, además te ha ido muy bien y cada vez te conoce más gente. Oye, este episodio que estamos hablando es de ahorro. Cuando te agarró la pandemia, ¿tenías ahorros o no tenías ahorros? Soy muy bueno administrando desde muy chiquito. Siempre me ha gustado las finanzas. Soy Órale. muy emprendedor. Muy bien. Me gusta mucho, digo, es algo que la gente no conoce, pero me encanta emprender nuevos negocios y siempre tuve conocimiento de finanzas. Ok. Uno de mis mejores amigos que me lleva a las finanzas me ha enseñado muchísimo. Creo que es una materia que no se da en las escuelas y es algo tan importante el tener conocimientos básicos de finanzas para Claro. luego ya en la edad adulta no darte de golpes con muchas situaciones que no te enseñaron en la escuela o en la universidad. Entonces, sí, yo creo que el mínimo que debemos ahorrar siempre ha sido para mí el 20% del Órale, sueldo. muy bien. Y no tocarlo, porque pasan cosas imprevistas como esta pandemia Claro. o enfermedades o cualquier otra cosa que si no tienes un colchón que es el ahorro, ahí toda tu vida se desestabiliza. ¿Qué consejo de ahorro le darías al público? Tienes que hacerlo como un ejercicio. Ok. Al principio puede ser un poco complicado hoy tengo que ahorrar mínimo el 20%, pero es un ejercicio que lo tienes que hacer cada mes. Entonces, de tu sueldo, ponerlo en un lugar donde no se toque ese ahorro. Y quizá tienes que ajustarte a lo mejor en salidas o en comprar ropa, pero tienes que hacerte el hábito y el hábito requiere tiempo. Y cuando ya estás ahorrando 3 meses, 6 meses, un año, ya se te crea el hábito. Entonces, creo es una recomendación que yo les doy, que forzosamente, aunque nos tengamos que ajustar con ese dinero que no se toca, empezar a hacer el ejercicio del ahorro, porque tarde o temprano lo vas a necesitar. Si no es para una emergencia como una pandemia, es a lo mejor una enfermedad o es para el retiro. Entonces, ese colchón siempre tiene que estar muy presente. Pues es un gran consejo, la verdad. Es básico, pero es un gran consejo. Y nos queda muy bien en tu participación en este episodio de Show Me to Money del ahorro. Muchísimas gracias por tu tiempo, Roger, y que te siga yendo muy bien. Ojalá y algún día nos Muchas podamos ver gracias. en persona. Gracias por la invitación al programa y ahorrar. Ahorrar. Es de verdad básico para cualquier cosa que pase. Muchas gracias, Roger. Que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien. Un abrazo, Adiós. saludos a todos. Bye. Chao.